Esta actividad, organizada por el Centro Cultural Iberoamericano de la Biblioteca de Literatura Extranjera Margarita Ivanovna Rudamino y la Embajada de la República Dominicana ante Federación Rusa. Nuestro evento pasa en línea, pues hacemos 2 transmisiones en Facebook, en Zoom, y pues por favor les pido que estén activos, porque nuestra actividad se dedica a la ciudad de Santo Domingo. Y para dar palabras de bienvenida de la parte de la Biblioteca de Literatura Extranjera, doy la palabra a Miguel Palacio, director general interino de Cooperación Internacional e Interregional de la Biblioteca de Literatura Extranjera. Por favor. Gracias, Tatiana. Me alegra mucho poder estar aquí, aunque estamos hoy casi totalmente en el espacio virtual, por razones que entendemos a todos. Me alegra mucho saludar aquí a Tomás, a usted, a Max, los diplomáticos de la República Dominicana que trabajan aquí en Moscú. Ya durante algún tiempo, desde hace tiempo, nos desarrollamos unas actividades muy interesantes y muy importantes junto con la Embajada de la República Dominicana. Me alegra mucho subrayar el papel personal en ese proceso del embajador Hans Donenberg Castellanos, que no está aquí físicamente, pero siempre está con nosotros espiritualmente. Hace poco aquí en esa sala hemos firmado el convenio de cooperación con la Embajada de la República Dominicana y recibimos 2 donaciones de libros editados en su país tan maravilloso, tan coloroso, pues que no se puede comparar con el clima que ahora desde la ventana nosotros vemos, pero también el clima ruso bello. Desde hace creo que 3 meses sí estábamos hablando, 6 sobre la idea de realizar, el tiempo corre muy rápido, sobre la idea de realizar una conferencia dedicada a la ciudad, pues yo diría una de las ciudades más antiguas, o tal vez más antigua, que está en América Latina y el Caribe, Santo Domingo, que muchas personas rusas conocen o personalmente por viajar como turistas, investigadores, expertos, etcétera, etcétera, o conocen por libros, por televisión, por películas, conocen la naturaleza y de la capital, del país, conocen la historia, los monumentos de la época colonial que se ha convertido en el símbolo de esa ciudad. Y nos alegra mucho de poder escuchar hoy, además en atmósfera del invierno ruso, del diciembre, en vísperas del Año Nuevo, de la Navidad, sobre la capital del país del sol, de la alegría y del sentimiento sincero de amistad frente a la Federación Rusa y al pueblo ruso. Así que muchas gracias a Tomás, a ti personalmente, a la Embajada de la República Dominicana en Moscú por esa iniciativa, esa idea tan bella de conocer más sobre la historia, la cultura y la vida actual, estoy seguro, de Santo Domingo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Y Tomás Seara, el primer secretario de la Embajada de la República Dominicana, nos presentará el tema. Tomás, muchas gracias por estar con nosotros. Pues yo sé que usted preparó una presentación, entonces para nuestros espectadores. Pues empezamos con la presentación. Pues,
Antes que todo, muchas gracias por recibirnos en esta casa que es nuestra casa. Y no solamente lo digo como la Embajada de la República Dominicana, sino también como latinoamericano, porque yo sé que mis colegas latinoamericanos lo sienten así por todo el apoyo que ustedes nos han dado y por el apoyo que le han dado a nuestro embajador desde el inicio. Para nosotros es muy especial. Entonces, vamos a iniciar esta presentación que se llama Ciudad de Santo Domingo como joya arquitectónica de las Américas. Gracias. Pues iniciando con la presentación que nos corresponde en el día de hoy, debo empezar diciendo que queremos, pues, antes que todo, hacer una declaración de que en ocasiones se dice que la ciudad de Santo Domingo es primera en muchas cosas. Lo decimos en esta ocasión no con vanidad, sino con humildad, porque nos tocó como destino ser la primera ciudad y de ahí en adelante pues se dieron otras conquistas a partir de la ciudad de Santo Domingo. En las ocasiones en que yo me refiera a la ciudad como primera en muchas cosas, no es como decía por sentirme primero, sino con la alegría de que en otras latitudes, pues las ciudades que fueron descubiertas, que fueron desarrolladas, nosotros nos sentimos orgullosos de que esas ciudades se iniciaron con expediciones desde Santo Domingo. Vamos a empezar hablando sobre la ciudad de Santo Domingo y dando unas breves pinceladas de su reseña histórica. La ciudad de Santo Domingo fue fundada el 4 de agosto de 1496 por Bartolomé Colón, que fue hermano del almirante Cristóbal Colón. La ciudad de Santo Domingo se fundó en la parte oriental, si ustedes pueden ver la imagen del río Sama, es decir, en la imagen sería en la parte derecha. Pero a raíz de un huracán, esta quedó totalmente destruida y se tuvo que mover a la parte occidental, es decir, a la parte izquierda de la imagen. Y es donde hoy en día se encuentra la ciudad antigua o casco viejo de la ciudad de Santo Domingo. Esa primera ciudad que se fundó en la parte oriental se llamó la Nueva Isabela, en honor a la reina Isabel la Católica. Santo Domingo, como muy bien dijo don Miguel, es una de las capitales más importantes de la colonia porque fue la primera y más antigua ciudad fundada en la colonia española de las Américas. La ciudad, como ustedes pueden ver en esta imagen, se formó y se organizó de una forma reticular y como ustedes pueden ver se formó tomando en cuenta medios de defensa. Si ustedes pueden, por ejemplo, revisar la imagen, en la parte norte con la parte este hay una muralla o una pared que en esa época se utilizaba como medio de defensa. En la parte sur estaba el Mar Caribe y en la parte este estaba el río Sama. Es decir, era una especie de defensa que se utilizaba en esa época y las ciudades se hacían de esa manera.
para que pudieran defenderse de los corsarios y los piratas que siempre rondaban los mares. Vamos ahora a tratar sobre quién fue el fundador de la ciudad de Santo Domingo. La ciudad de Santo Domingo se formó por el señor Fray Nicolás de Obando. Fray Nicolás de Obando, por edicto real, fue designado como gobernador de la colonia de la Española, y él vino con 30 navíos y más de 2.500 hombres en todos esos navíos. Muchos de los expedicionarios que descubrieron tierras como Puerto Rico, Panamá, Perú, vinieron en esos navíos. El gobernador Nicolás de Obando fue el que tuvo a su cargo la tarea titánica de trasladar la ciudad de Santo Domingo a la parte occidental que mencioné hace un rato, y fue el que empezó a hacer las primeras construcciones en la ciudad de Santo Domingo. Las primeras casas, la primera calle que se conoce hoy en día de todo el continente americano, que es la calle Las Damas. El gobernador Obando, además de sus funciones a nivel administrativo, tenía funciones también militares. ¿Y cuáles fueron básicamente esas funciones militares? Fueron apagar muchas rebeliones que se dieron en la colonia de la Española. Él pues mandó a la horca a la cacique Anacaona, apagó las rebeliones de los caciques de Higüey y Cotubanamá. Adicionalmente a esto, también el gobernador Obando envió expediciones a Allende de los Mares. Por ejemplo, mandó una expedición a Puerto Rico para apagar una rebelión que había, enviando a Juan Ponce de León. Envió una expedición a Jamaica para ayudar a aquellos expedicionarios que llegaron en el cuarto viaje del almirante Colón, donde estaban pasando necesidades. Y muy importante, que organizó una expedición para confirmar que la isla de Cuba era una isla y no era parte de una península. Como decía también hace rato, fue uno de los principales urbanistas de la colonia española, y a través de esa labor que realizó en la colonia de la Española, eso se siguió pues realizando con aquellos expedicionarios que habían venido en el viaje de los 30 navíos. Ahora bien, ya que hemos pues revisado un poco acerca de la reseña histórica de la ciudad de Santo Domingo, como quién fue su fundador y cómo empieza a organizarse la ciudad de Santo Domingo, creo que es importante conocer de dónde viene el nombre de Santo Domingo que se le dispuso a esta ciudad. Hay tres teorías que hablan sobre de dónde proviene básicamente el nombre de la ciudad de Santo Domingo. Una de esas teorías era que el padre del almirante Cristóbal Colón era de nombre Doménico, por ende, al traducirlo al español, pues es Domingo. También hay otra teoría de que como la ciudad de Santo Domingo se descubrió, se fundó un día domingo, en esa época los españoles le daban una característica religiosa
al día en que habían descubierto tal o cual ciudad y se le dio el nombre de Santo Domingo. Y otra tercera teoría, que es la que más tiene peso, es que el padre del almirante Cristóbal Colón era devoto de Fray Domingo de Guzmán. Y pues esta teoría es la que más peso tiene, inclusive lo podremos ver en lo que se conoce como el escudo de armas de la ciudad de Santo Domingo. Antes de adentrarnos a lo que tiene que ver con el escudo de armas, es importante conocer que la ciudad de Santo Domingo se le dio carta real y por ende se le conoce como la primera ciudad europea del continente americano. La ciudad de Santo Domingo, al dársele pues ese estatuto real, pues se le da también sede central de la administración del Nuevo Mundo. En 1507, con este mandato real, pues se le da también el escudo de armas. El escudo de armas es el que hoy en día pues se tiene para identificar a la ciudad de Santo Domingo. Si podemos, por ejemplo, ver el escudo de armas, pues está coronado, tiene una corona que básicamente lo que quiere decir es que la ciudad de Santo Domingo es de origen noble. Más abajo, si podemos ver dos leones, los dos leones significan que hay poder, que hay confianza. La corona de arriba, de más arriba de la llave azul, significa que la corona es rica y abundante. El color rojo es la valentía con que se descubrió la ciudad de Santo Domingo. Y ya finalmente la llave azul tiene el azul del cielo y la llave lo que significa es reposo y seguridad. Ahora bien, en la ciudad de Santo Domingo básicamente hay tres aspectos que son muy, muy importantes en cuanto a la riqueza patrimonial de la ciudad de Santo Domingo. El primer aspecto tiene que ver con una arquitectura de poder. En este primer aspecto, así como en el de los demás, vamos a demostrar qué monumentos se construyeron tomando en cuenta las características de poder que tenía la colonia española, tanto para ellos mismos como para sus súbditos. Un segundo aspecto es la arquitectura religiosa. Sabemos que lo altamente importante que era para los reyes católicos, Fernando e Isabel de esa época, la religión católica, cómo ellos dependían de ella. Y un tercer aspecto es el aspecto palaciego, de arquitectura palaciega, donde se demuestran pues y se construyen edificios que lo que hacen es demostrar pues las características del virreinato y ya de las nobleza que venía pues de España a residir en estas nuevas tierras. Empezando con el aspecto de arquitectura de poder y los ejemplos que empezamos a mencionar, que van a ser tres para no cansar mucho al público. Empezamos con la Torre del Homenaje o Avanzada. La Torre del Homenaje o Avanzada fue la primera edificación militar levantada en el Nuevo Mundo. Y pues este edificio estaba geográficamente establecido y está establecido, porque todavía existe en toda su perfección en el día de hoy,
en un punto bastante estratégico, ya que pues mira a la desembocadura del río Sama, que es donde entran y salen, y en esa época también todas las embarcaciones. Por ende, tenían un aspecto de vigilancia, pero al mismo tiempo también aquí se concentraba pues las oficinas del gobernador Obando, que fue quien lo construyó. Aquí vivían los soldados, estaban los pertrechos militares, cocina e inclusive habían calabozos para presos muy importantes. Y debo hacer la mención de que Cristóbal Colón estuvo en uno de estos calabozos ya cuando fue apresado después de su último viaje. Siguiendo con otro de los monumentos que tienen que ver con el poder de la colonia, está el Alcázar Colón. El Alcázar Colón fue un palacete mandado a construir por el rey Fernando Católico en favor del primer hijo del almirante Cristóbal Colón, así como de su sobrina María de Toledo, para que, tal como expresó el almirante, el rey, obrase una morada para él y toda su descendencia en la isla de la Española. El Alcázar de Colón se dice que se empezó a construir en el año 1511 hasta 1515, pero se sabe por las crónicas que su construcción duró hasta la próxima década. En la imagen se puede ver los estilos que trajeron los constructores del Alcázar Colón, que como podemos ver en los arcos, es un estilo mujedar, que era el que se utilizaba pues en esa época entre el siglo XII y el siglo XVII en la península ibérica, que era un estilo de combinación hispánico con musulmán. Otro pues ejemplo de arquitectura pues de poder es la Real Audiencia de Santo Domingo. La Real Audiencia de Santo Domingo fue el primer tribunal de la corona española en América, creada en 1511 por una real cédula de Fernando V de Castilla. La Real Audiencia fue el más alto tribunal judicial de apelación en las Indias, pues contó y se daba justicia en base a las materias civiles y penales o criminales, así como tenía una amplia competencia extendida incluso al ámbito eclesiástico. La Real Audiencia, en virtud del Tratado de Basilea de 1795, cuando España cede a Francia la colonia de la Española, debió moverse a Santiago de Cuba y luego se debió mover a lo que se conoce hoy como Camagüey. Pero en virtud de la Constitución de 1812, de la Constitución de Cádiz, retornó a Santo Domingo hasta el 1821, en lo que se conoce pues la independencia efímera. Ahora vamos a pues revisar otros ejemplos que tienen que ver con el aspecto religioso. Y uno de los ejemplos más importantes con el que siempre debemos empezar tocando este aspecto es en cuanto a la Catedral Primada de América. El nombre correcto y exacto de la Catedral Primada de América es la Basílica Catedral Metropolitana Santa María de la Encarnación Primera, y se construyó entre los años 1520 y 1535. La longitud de la nave central es de 54 metros y el ancho de las tres naves es de 23 metros por 16 metros de alto de bóveda. Debo pues señalar de que
la Catedral Primada de América es una, pues, copia, claro, en mínimas dimensiones de la Catedral de Sevilla. Se debe, pues, igual establecer que esta, pues, asumió su rol de catedral metropolitana y primada de las Indias en base a una bula papal del Papa Paulo III a petición de Carlos V. Como última, pues, reseña sobre la Catedral Primada de América, aquí reposaron los restos del almirante Cristóbal Colón hasta el año 1992, donde luego se pasaron sus restos a lo que se conoce como el Faro Colón. Otro de los monumentos que tienen que ver con la religión y su valor, pues, arquitectónico es la iglesia de los dominicos, que además de iglesia y convento se considera la primera universidad de las Américas. Se considera, pues, el convento de los dominicos como la primera edificación católica de las Américas. Además, antes de ser iglesia, el convento inició sus trabajos aproximadamente, su construcción en 1510, y ya en 1517 los frailes de la orden estaban ocupando el edificio. En 1534 el convento inició sus clases y en 1538 se convierte en la Universidad Santo Tomás de Aquino por mandato de la bula papal in apostolatus culmine. Un tercer ejemplo del aspecto, pues, religioso está la iglesia Regina Angelorum, que es la que se considera como la primera edificación de monjas de las Américas y data del 1564, es decir, el siglo XVI. Ahora, el último aspecto que tiene que ver con el valor, pues, arquitectónico de la ciudad de Santo Domingo está el aspecto que tiene que ver con el orden palaciego. Y un ejemplo de este es, pues, la Casa del Cordón. La Casa del Cordón fue la primera edificación de América hecha de piedra de 2 pisos. Y esta albergó a Francisco Garay, que fue uno de los principales amigos de Cristóbal Colón, era una persona de gran abolengo, además de que fue gobernador de Jamaica y tuvo una importante participación en la conquista de México. En este monumento también residió don Diego Colón y la señora María de Toledo antes de residir en el Alcázar Colón, que fue el que vimos en la parte que tiene que ver con los monumentos de poder. Un segundo ejemplo de arquitectura palaciega está la Casa del Sacramento. La Casa del Sacramento fue construida en el siglo XVI y es una de las mansiones o palacetes más esplendorosos que datan de la época colonial. Fue la vivienda principal de la familia Garay, que era una familia de bastante abolengo entre las personalidades de la época. Pero adicionalmente a esto y en el transcurso de los años, pues sirvió también como lugar de residencia de uno de los generales haitianos en la ocupación haitiana, así como oficina para el servicio militar obligatorio en la época de Trujillo. Hay una anécdota muy particular sobre esta casa, del por qué se le llama Casa del Sacramento, y es que uno de los niños de la familia Garay tenía una mascota domesticada, que era un mono, un orangután, y el mono, pues, aparentemente adquirió bastante fuerza y un día cargó con el niño hasta el techo y amenazaba con tirar al niño desde el techo.
la madre y muchos transeúntes que pasaron, que oraron para que el mono no tirara al niño del techo y desistiera de su acción. En las oraciones la madre le encomendó la casa al Sagrado Sacramento, por lo que la casa se quedó con este nombre hasta la actualidad. La casa de Nicolás de Obando, como último ejemplo de arquitectura palaciega, fue una casa que mandó a construir el gobernador Nicolás de Obando, que como dijimos anteriormente, fue el fundador de la ciudad de Santo Domingo, que él fue uno de los primeros que construyó pues las primeras edificaciones en dicha ciudad. Y esta casa pues tiene todas las características de una casa pues para una persona de su abolengo y de su rango para la época, y está ubicada en la calle principal de la época, que era la calle Las Damas, que como dijimos fue y es la primera calle del Nuevo Mundo. Ahora bien, vamos a pues conversar un poco sobre la relación de Santo Domingo con sus sucesos históricos. Vamos a hablar de Santo Domingo y su relación con los sucesos históricos. Es indiscutible que la ciudad de Santo Domingo tiene mucha relación desde el punto de vista pues colonial, porque como ya todos sabemos, la ciudad de Santo Domingo nace del encuentro de dos razas en el año 1492. La ciudad de Santo Domingo evoluciona desde ese descubrimiento y desde su fundación, así como también evolucionan todas las demás colonias del continente americano, como por ejemplo Puerto Rico, Jamaica, Panamá, Perú, Venezuela, México, etcétera, etcétera. Otro, pues, de los aspectos históricos que se relacionan con la ciudad de Santo Domingo es el de la independencia de nuestro país. Dentro de la ciudad de Santo Domingo, pues, es que se da el que se conoce el primer grito de independencia de la República Dominicana. Como ustedes pueden ver en la imagen que tenemos aquí, es la Puerta de la Misericordia. En la Puerta de la Misericordia, uno de nuestros padres de la patria es que en el 27 de febrero de 1844 dispara un trabucazo, aquí ponemos una imagen de un trabuco, y donde se inicia pues todo el proceso de independencia de los dominicanos en contra de los haitianos, los cuales, como a lo mejor muchos de ustedes han leído, ocuparon esta parte de la isla por 22 años. Otro pues aspecto histórico que pudiéramos decir que es bien reciente para nosotros los dominicanos es de guerra interna. En el año específicamente 1965, pues los dominicanos combatimos contra dominicanos en una guerra pues cívico-militar que se conoce como Revolución de Abril de 1965. Esta revolución, pues, lo que básicamente traía consigo era la devolución de la democracia del gobierno de Juan Bosch, que había sido derrocado en el año 1963 por un grupo de militares, y otro grupo de militares quería que éste retornara al poder.
La guerra de abril de 1965 trajo consigo la segunda intervención de los Estados Unidos por el gobierno de Lyndon Johnson. Ahora pues vamos a escuchar unas palabras de nuestra alcaldesa, la señora Carolina Mejía, donde ella pues muy amablemente se hizo eco de esta presentación y pues nos envió unas palabras de no solamente agradecimiento, sino acercamiento entre el pueblo ruso y el pueblo dominicano. Hola, soy Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo, ciudad primada de América. Hola, soy Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo, ciudad primada de América. Es un gran honor para nosotros que nuestra hermosa ciudad los reúna hoy para conocer de su riqueza e historia. Tal como el nombre de esta ponencia refiere, Santo Domingo es una joya arquitectónica de las Américas que ha guardado y guardará para la posteridad entre sus muros y sus calles la magia de una cultura y su gente, el encanto que enamora al mundo, pero sobre todo guarda la historia de un pueblo y una región. Gracias por esta motivación de conocer más de nuestro Santo Domingo y espero que esta sirva de inspiración para que pronto les tengamos por acá. Hasta pronto. Siguiendo pues con nuestra presentación y como parte final de la misma, voy a decir unas palabras que básicamente resumen lo que significa para nosotros, los dominicanos, nuestra amada ciudad de Santo Domingo. Somos hijos de una mezcla de razas con un pasado taíno y colonial, en el que hoy aprendemos y compartimos de ese pasado. Disfrutamos el presente a ritmo de merengue bachata, así como degustamos el producto de nuestra caña de azúcar y los frutos de la tierra. Pero, así como también, anhelamos con esperanza un mejor futuro. Muchas gracias. Spasibo большое. Muchísimas gracias por esta presentación, por presentarnos su ciudad, la capital de su país. Y pues pido a nuestros participantes en línea en Zoom, en Facebook, escribir sus preguntas, comentarios. Y mientras tanto, pues mi pregunta será la primera: ¿qué son sus lugares favoritos en la ciudad de Santo Domingo, sus lugares personales? Bueno, la ciudad de Santo Domingo tiene ahora mismo un ambiente que pudiéramos decir muy diverso. Es un ambiente donde se respira cultura, donde se respira historia. Hay muchos grupos pues musicales en las calles y en las plazas. Uno de mis lugares favoritos es un sitio que está ubicado al principio de una de las calles principales y más antiguas, que es la calle El Conde. Este sitio se le dice la esquina de la esquizofrenia. Dicen por ahí que
se le pone esquina de la esquizofrenia es por la cantidad de artistas y músicos que a lo mejor en algún momento pues tenían algún tipo de desvarío mental, pero básicamente es algo de anécdota. Es un lugar donde confluyen pues muchas personas que pasan a tomarse una cerveza, a comerse un plato de la bandera dominicana, a fumarse un puro o a ver pasar personas, a encontrarse con un amigo. Ese es uno de mis sitios favoritos en la zona colonial o en la ciudad de Santo Domingo Antiguo. Gracias. Pues vamos a ver si comentarios. Pues gracias, muy interesante, nos escribe la gente. Pues y ahora yo sé que pues la República Dominicana está abierta para los rusos y pueden viajar, pueden visitar la ciudad y pues y ahora cómo es la vida actual en Santo Domingo, si se puede visitar esos monumentos, pues Sí, sí, es correcto. Se puede visitar ahí ahora mismo muchísimo turismo, particularmente de Rusia. Estamos recibiendo mensualmente más de 50,000 turistas rusos que van a varias partes de la República Dominicana. Llegan inclusive en vuelos desde regiones de Rusia que antes ni siquiera sabían que existía la República Dominicana. Puedo mencionar la ciudad de Ufa, Kazán, Ekaterimburgo. Eran pues, habían ciudades donde no se conocía la República Dominicana y ya hay vuelos directos. Y lo importante es que con esta presentación y con el conocimiento de la ciudad de Santo Domingo, su valor histórico, los rusos conozcan también que en República Dominicana tenemos más que sol y playa, tenemos cultura, tenemos historia, tenemos música, tenemos educación y con eso pues queremos pues mostrarla, queremos que la conozcan. pues y hablando del clima, ¿qué es la mejor época para visitar Santo Domingo? Yo entiendo que la mejor época es ahora mismo, porque con este invierno, pues yo creo que la época pues del invierno y básicamente la época donde recibimos más turistas es esta época, es lo que allá consideramos la temporada alta, porque pues en otros tiempos pues además de rusos, pues nos han visitado pues canadienses, norteamericanos, alemanes, que básicamente le huyen pues a su frío de su país, que pues, independientemente a mí me gusta tanto, lo que no me gusta tanto es la cantidad de nieve, como por ejemplo ha caído en el día de hoy. Pero básicamente la temporada que más se visita es esta época desde diciembre, enero, febrero, marzo. Hay unas preguntas. ¿Cómo se celebra Navidad y Año Nuevo en su país? Okay. Bueno, la Navidad, nosotros como somos un país mayoritariamente católico, pues se celebra el 24 de diciembre. A los niños pues reciben sus regalos la víspera del 25 y también hay otras familias que en menos proporción pues siguen una cultura más cercana a España, que es que a los niños les dejan regalos el 6 de enero, que es el Día de los Reyes Magos.
El año nuevo, pues, que es el 31 de diciembre, es básicamente más una celebración entre amigos, de fiesta, de tragos, de música, de baile. El 24 de diciembre es más una reunión familiar, donde regularmente pues las familias se reúnen, cenan lo que se conoce como el cerdo o lechón, el arroz con habichuelas negras. Nosotros tenemos, y esto es cómico, tenemos, y ese día en particular no puede faltar lo que llamamos una ensalada rusa, lo que nosotros llamamos como ensalada rusa, que es una ensalada en base a papas, mayonesa, remolacha. Hay personas que le echan manzana, etcétera, etcétera. Es particular, pero nosotros le hemos hecho como nuestra, pero lo seguimos llamando ensalada rusa. Y desde hace mucho ya Sí, sí, tienen esta desde tradición. que yo tengo uso de razón, y no voy a decir mi edad, pues yo conozco que tradicionalmente las familias el 24 de diciembre, entre los platos que cenan, la ensalada rusa no puede faltar. Pues es curioso. Sí. Y pues, y lo de las decoraciones, porque aquí en Rusia nosotros en cada casa tenemos un árbol de Navidad y para nosotros es algo muy, muy natural porque tenemos pues este ambiente con nieve, con árboles y es el único árbol ah, que es verde en enero, entonces es lógico. Y en la República Dominicana, Es así, es también así. Nosotros los dominicanos pues adornamos también nuestras casas con árboles, con bombillos, con aguinaldos. Tenemos una particularidad de que muchas casas inician la decoración inclusive muy temprano. Muy temprano me refiero a hasta principios de noviembre. Ya hay personas que ya han puesto sus arbolitos, ya han puesto sus decoraciones, sus aguinaldos, etcétera, etcétera. Pero nosotros en ese sentido somos muy festivos. Nos gusta también los días 24 de diciembre y 31 de diciembre tirar fuegos artificiales también, básicamente más el 31 de diciembre, porque ya es como se conoce, pues se le da la bienvenida a un nuevo año y básicamente es más tradicional tirar fuegos artificiales el 31 de diciembre, pero no es que no se deja tampoco de hacerlo el 24 de diciembre. ujú. ¿Más preguntas? Ah, Sí, yo tengo una. Ah, perdón. Hay una pregunta en el chat y después su pregunta, pues, estuvimos en agosto y todo era perfecto, pero un poco hacía calor en la ciudad de Santo Domingo. Es un comentario, pues ahora pues hay personas que ya visitaron su país. Bueno, Ah, les invitamos a que lo visiten de nuevo. Pues sí, y sí, pues ahora están con nosotros, es decir que ya pues tienen este interés por la ciudad, por su país. Bueno, y una pregunta, alguien pues lo quería preguntar. Sí, por favor. Una persona que puso su sonido. Ujú. ¿Qué aconseja usted hacer en Santo Domingo?
Bueno, hay muchas cosas que hacer en Santo Domingo. Como decía, Santo Domingo, pues es una ciudad ahora mismo bastante cosmopolita. Es una ciudad donde hay una excelente gastronomía, hay hoteles de 5 estrellas, tiendas por departamento con las mejores marcas, pero adicionalmente también está el aspecto pues cultural, el aspecto histórico que se puede conocer en la misma ciudad o casco antiguo de la ciudad de Santo Domingo. Muchos latinoamericanos que conocen Santo Domingo se dan cuenta de que conocen más su país conociendo Santo Domingo porque saben de dónde surge su país desde el punto de vista colonial. Tuvimos pues recientemente un moderador de un programa de la televisión rusa, RT, La Lista de Eric. Eric hizo una serie de documentales de nuestro país, no solamente de la ciudad de Santo Domingo, sino también de Punta Cana, Samaná, Puerto Plata, etcétera, etcétera. Y él decía eso, que como mexicano, pues conociendo Santo Domingo, se dio cuenta de dónde sale sus orígenes. Puedo decir un dato, por ejemplo, Hernán Cortés, que fue uno de los conquistadores de México. Hernán Cortés vivió 7 años en la República Dominicana, en la colonia española en esa época. Luego pasa a Cuba, dura un tiempo en Cuba y luego se embarca hacia la conquista de México. Es decir, Hernán Cortés, Ponce de León, Balboa de Panamá, Pizarro, todos pisaron la colonia española y todos embarcaron sus expediciones hacia todo el continente americano desde la ciudad de Santo Domingo. Entonces, hay mucha cultura, hay mucha historia y ya el dominicano como tal, pues ha hecho pues una cultura muy autóctona con la mezcla de el europeo que vino de España, con el africano que vino como esclavo y con la cultura india que había. Por cierto, había una pregunta sobre pues la herencia india en la arquitectura, si hay pues si hay elementos indios en la arquitectura de Santo Domingo. Ok, en la arquitectura como tal y la que hicimos referencia en nuestra presentación el día de hoy, no la hay. Sí hay vestigios de la cultura taína en pintura, por ejemplo, rupestre, que se han encontrado en cuevas, en cementerios taínos. Tenemos ahora mismo un recién inaugurado museo de historia natural y de historia del hombre, donde hay una gran cantidad, pues, de artefactos de la época taína, de las herramientas que ellos utilizaban, de los dioses en quienes ellos creían. Y pues ahora mismo podemos ver, tanto dominicanos como extranjeros, toda esa cultura que floreció en la colonia española. Tristemente, pues muchos de esos taínos pues murieron en las minas sacando oro, pero también muchos de ellos murieron por enfermedades, porque no estaban acostumbrados a ese contacto con los españoles. Tenían ciertas enfermedades que ellos traían de España, de las que ya eran inmunes, pero los taínos no estaban acostumbrados. Y por eso, por ese trato muchas veces injusto
esas enfermedades también que se fueron propagando, pues surge el esclavo africano, que pues era ya más duro en el trabajo, duraba más tiempo en las labores de minería, del corte de caña, de la agricultura, etcétera, etcétera. Pues y ahora también hubo una pregunta sobre la situación religiosa, pues y ahora la ciudad es, ¿cómo es la ciudad? Multicultural y pues hay diferentes religiones que se respetan. Sí, sí, nuestra constitución establece que somos un estado laico, por ende tenemos libertad de cultos, tenemos, como decía, mayoritariamente somos de religión católica, pero también se tolera y se tiene libertad de culto en cuanto a la religión protestante de múltiples pues, corrientes, igual musulmana también, hay sinagogas judías también. Es decir, nuestro país es totalmente libre de cultos en ese sentido. Pero como decía, somos mayoritariamente católicos y hay muchos movimientos, se ven muchas procesiones y eso es una parte de la cultura de la ciudad de Santo Domingo, desde el punto de vista colonial, que traen de esa herencia de España. Gracias. Muchas gracias. Pues una vez más, si hay preguntas en Facebook, porque en Zoom hubo muchas preguntas, pues en Facebook parece que no, pero hay agradecimientos a la gente que nos agradeció en el chat. Y yo también, de mi parte y de la parte de la Biblioteca de Literatura Extranjera, quería agradecerle a todo el equipo de la Embajada de la República Dominicana por promover su cultura, por hacer este esfuerzo especial para fortalecer las relaciones culturales entre nuestros países que pues son tan distintas, pero al mismo tiempo tienen este interés mutuo de conocer, de profundizar y pues fortalecer esta amistad que existe entre nosotros y es muy, muy importante. Y un momento. Queremos entregarle este agradecimiento de la parte del director general de la biblioteca. Muchas gracias una vez más y pues seguimos avanzando, seguimos promoviendo la cultura de la República Dominicana. Muchas gracias por tenernos igual en nombre de mi embajador, Hans Stanley, y de todo el equipo de la Embajada de la República Dominicana, pues le doy las gracias por seguirnos pues hospedando en esta Casa de la Cultura, que es la Biblioteca de Lenguas Extranjeras. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos que nos seguían en Facebook, que nos seguían en Zoom. Y un agradecimiento especial a los que han venido a la Biblioteca de Literatura Extranjera. Muchas gracias por compartir esta noche con nosotros. Gracias. Gracias y hasta luego.